Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya 4 de mayo y la semana promete rock and roll en lo económico. ¿Por qué? Porque ya está aquí el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Elimina el 90% de los aranceles que venden Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Europa y al revés. Porque Trump volvía este fin de semana a lanzar un zarpazo comercial con aranceles al sector automovilístico aquí en Europa. Y porque el petróleo nos tiene en vilo. El precio del crudo Brent con vencimiento en julio vuelve a situarse por debajo de los $110. Tiempo real, $108,56. Baja después de que el presidente de Estados Unidos anunciara que escoltará a los barcos que han pedido ayuda para salir del estrecho de Hormuz. Hay varados actualmente unos 2.000 barcos. Es el llamado Proyecto Libertad, que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y hasta 15.000 militares. Trump habla de gesto humanitario, de abrir la ruta para permitir el trayecto de suministros y también alimentos hacia y desde los países del Golfo. En el otro lado, ¿qué es lo que dice Irán? Bueno, Teherán señala que cualquier interferencia de Estados Unidos en el estrecho será considerada como una violación del alto el fuego. Irán, que ha recibido a través de Pakistán la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra, ha prometido mantener Hormuz cerrado. Washington insiste en que Irán primero tiene que abrir el canal y después tiene que aceptar el acuerdo nuclear. Insiste en que el tiempo se le agota. Bueno, no tendría por qué, yo no he dicho eso. Lo que dije es que si nos fuéramos ahora mismo tardarían 20 años en reconstruirlo, pero no nos vamos a ir ahora mismo, lo vamos a hacer. Así que nadie tendrá que volver dentro de 2 o 5 años. El crudo también reacciona a la baja al anuncio de la OPEP de aumentar la producción de petróleo en 188.000 barriles por día en junio, algo que ocurre justo después de que Emiratos Árabes abandonara el pasado viernes el cártel petrolero. Bueno, con la mirada puesta en el petróleo, en Hormuz, ahí están las bolsas. Comienza la mayoría con ganancias tras los nuevos máximos marcados el viernes en Wall Street. Robert Hill, buenos días. Buenos días, así es. Continúa ese optimismo de los inversores por la situación en Oriente Medio y también por la sólida temporada de resultados del primer trimestre que va a continuar esta semana y que han impulsado algunos índices a nuevos máximos históricos, como los que marcaban al cierre el pasado viernes tanto el S&P 500 como el Nasdaq. Un récord que está marcando también esta mañana el Kospi, la bolsa de Corea del Sur, que está subiendo hasta ahora un 5,5%, sobrepasa los 7.600 puntos después de que en las últimas horas Trump haya dicho que esas negociaciones con Irán van bien y ese plan que anunciaba para liberar los barcos en Hormuz. Sigue la fiesta en el Kospi, que viene, por cierto, de cerrar abril con su mayor subida mensual en 28 años, desde 1998. Un 31%, nada más y nada menos, se disparó este índice el pasado mes. Tenemos subida para el Kospi surcoreano, tenemos también subida para el Hansen de Hong Kong, que rebota casi un 1,5%, un 1,39% en un día en el que están cerradas las bolsas de la China continental por festivo y también está cerrado el Nikkei de Tokio. Los futuros que vienen hasta ahora con mayoría de ganancias, aunque tenemos signo mixto en Estados Unidos, donde el Dow Jones, que ya cerraba la baja el viernes, también está recortando ligeramente un 0,06% esta mañana, sube el futuro del S&P 500 un 0,14% y sube el futuro del Nasdaq un 0,38%. Los futuros en Europa anticipan también una apertura alcista porque vienen subiendo ahora mismo en tiempo real esos futuros un 0,2%. En el mercado de materias primas, como señalabas, el precio del petróleo que sigue moderado, que sigue ahora mismo casi plano, sin cambios, el futuro del Brent por encima de $108 y también el futuro del West Texas, que recorta algo más, en este caso la caída es del 0,26%. Recordemos que hoy el IBEX 35 va a abrir desde los 17.781 puntos después de cerrar el mes de abril con una subida del 4,3%, su mejor mes en lo que va de año, a pesar de esa subida del precio del petróleo y de la guerra en Irán. En el mercado de divisas y tras la resaca de los bancos centrales, esas reuniones de la FED y del Banco Central Europeo que tuvimos la semana pasada, el euro que sube esta mañana frente al dólar un 0,08% por encima de unos $17, 1,1730, y el dólar que en su cruce con el yen está cayendo también un 0,2%, 156,75. Mercado de bonos, la rentabilidad del estadounidense a 10 años subiendo ahora mismo ligeramente un 0,18% en el 4,38%, Bund alemán que va a abrir hoy por encima del 3% en el 3,03%, y el oro que recorta
vuelta esta mañana retrocede un 0,59%, cotizando en $4.616 la onza. Los mercados se preparan para una semana marcada por el empleo en Estados Unidos. Habrá que esperar al viernes 8 de mayo para conocerlo. Las previsiones por el momento anticipan pocos cambios en el mercado laboral, con una tasa manteniéndose en la misma línea, en un 4,3%. Mañana martes, día 5, conoceremos la encuesta Holtz, importante para medir la demanda de trabajadores, mientras que el jueves será el turno de las peticiones iniciales de desempleo. Por otro lado, el martes se publicará el PMI no manufacturero del país. Al otro lado del Atlántico, la actividad se centra en los PMI. El lunes, hoy, 4 de mayo, arranca con la publicación del PMI manufacturero de la eurozona y de algunas de las grandes potencias del viejo continente: España, Italia, Francia y Alemania. La semana continuará siendo intensa para el sector servicios, que tomará el relevo el miércoles. En esta jornada conoceremos el PMI de servicios de España, además de los datos de servicios y PMI compuesto para Italia, Francia, Alemania, la eurozona y Reino Unido. Y para cerrar la agenda europea, el jueves 7 de mayo, la atención se dirigirá a Londres con la publicación del PMI de construcción allí en Reino Unido. En cuanto a resultados empresariales, será una semana intensa. Lo más destacado el martes, las cuentas de AMD, que ofrecerán una lectura clave sobre la infraestructura de inteligencia artificial y las tendencias en centros de datos, y los de Palantir hoy, que indicarán la fortaleza de la demanda de software de inteligencia artificial en empresas y en administraciones públicas. Sumar, entre otros, a lo largo de los próximos días, PayPal, Uber, Pfizer o también McDonald's. Y ojo, porque hay que mirar a movimientos corporativos. Atentos a GameStop, lo cuenta The Wall Street Journal. La compañía está dispuesta a ofrecer $56.000 millones para hacerse con eBay. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. En una entrevista para el medio, el director ejecutivo de GameStop, Brian Cohen, aseguró que estaba haciendo una oferta no solicitada para adquirir la plataforma de comercio electrónico. Cohen también ha asegurado al Wall Street Journal que ha acumulado una participación del 5% en la compañía y que había recibido una carta de compromiso de TD Bank para proporcionar aproximadamente $20.000 millones en financiación de deuda para el acuerdo. Esos $56.000 millones suponen una oferta de $125 por acción en efectivo y acciones por la compañía, y una prima del 20% sobre el precio de cierre de eBay del viernes. Uno de los principales objetivos de Cohen es convertir a la empresa en un competidor más serio de Amazon. También ha declarado que está preparado para llevar a cabo una lucha de poder y que está dispuesto a llevar la oferta de forma directa a los accionistas de eBay si es necesario. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía al Día, nos trae más noticias. Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona se reúnen para abordar el impacto económico de la guerra en Irán. Con especial atención en el precio del petróleo, que está provocando un aumento de la inflación en las principales economías del mundo. Además, el Eurogrupo va a analizar en otro orden de cosas, junto con los supervisores bancarios europeos, las posibles implicaciones en el sector de Mitos, el nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa estadounidense Anthropic. Reino Unido permitirá a las aerolíneas ajustar vuelos ante la posible escasez de combustible por el conflicto en Oriente Medio. El gobierno británico va a permitir de manera temporal a esas empresas cancelar y reorganizar vuelos con antelación sin perder sus derechos de despegue y de aterrizaje. La medida busca dar flexibilidad a las aerolíneas para planificar la temporada alta de verano y evitar cancelaciones de última hora. Eso en Reino Unido, porque en Francia el primer ministro Sébastien Lecornu ha pedido a la petrolera Total Energy un tope de precios generoso para el litro de combustible. Donald Trump subirá esta semana los aranceles a los automóviles europeos al 25%. El presidente estadounidense acusa a Europa de incumplir el pacto comercial y anuncia en su red social que los próximos días va a subir esas tarifas a coches y camiones fabricados en el viejo continente hasta el 25%, al mismo tiempo que exige a los 27 que fabriquen sus vehículos en Estados Unidos para poder derogar ese gravamen. La Comisión ya ha respondido y asegura que mantendrá abiertas todas las opciones para proteger los intereses de la Unión Europea. Estados Unidos endurece las sanciones a Cuba. E insiste en que la isla es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos porque supuestamente da apoyo o permite que en su territorio operen grupos que Estados Unidos considera terroristas, como Hamas o Hezbollah. Además, Trump avisaba este fin de semana de que Estados Unidos va a tomar el control de Cuba casi de inmediato. Tiene un encanto hispano muy especial y procede originalmente de un lugar llamado Cuba, del que nos haremos con el control casi de inmediato. Cuba tiene problemas, terminaremos primero. Me gustaría terminar el trabajo de regreso de lo que hagamos de vuelta desde Irán. Tendremos uno de nuestros grandes, quizá el portaaviones Abraham Lincoln, el más grande del mundo, que se acercará, se detendrá a unos 100 metros de la costa y entonces dirán: muchas gracias, nos rendimos.
and they'll say, "Thank you very much, we give up." Son las 7:13, esto es Radio Intereconomía. Vamos a mirar los mercados para tomar el pulso a los principales índices, a las tendencias, a los movimientos en tiempo real de las referencias más destacadas. Y aquí tenemos al precio del petróleo, que se sigue relajando ahora mismo en $107,88. Ahí está anclada nuestra mirada, pero también en las plazas asiáticas, donde el Kospi es el gran protagonista. Cuéntame, Roberto Sol, ¿cómo están los índices? En estos momentos está subiendo un 4,66% el Kospi coreano, que mantiene su gran rendimiento de abril. También sube el Hansen, opera con un alza del 1,58%. Otras plazas asiáticas como el Nifty operando con subidas cercanas al 1%, al punto porcentual. Hoy es importante recalcar que las bolsas de la parte continental de China no operarán este lunes por las festividades del 1 de mayo y tampoco opera el Nikkei de Tokio. Los parques de Shanghái y Shenzhen retomarán su actividad este miércoles. Bueno, echamos un vistazo ahora al VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, lo tenemos en $19,35. No, puntos, son puntos. El VIX de volatilidad, 19,35. Vemos a los futuros en Europa en verde. El del DAX arriba un 0,26% y el futuro del Eurostock 50 también en positivo, sube un 0,27%. En Estados Unidos vemos signo mixto, ¿no? Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Como Roberto. acabaron el viernes, el Dow Jones cae un 0,04%, su futuro, el S&P 500 sube un 0,17% y el Nasdaq 100 avanza más y sube su futuro casi medio punto porcentual. Bueno, y echamos un vistazo a Bitcoin, que rebota fuerte, reconquista los $80.000, tiempo real 80.129. Ethereum arriba casi un 4%, cotiza a $2.384. Esta es la información, este es el tiempo real. Vamos a ir directamente con la macro y la micro. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido por Asia y aquí hacemos paradita en Corea del Sur. Ahí Samsung Electronics ha dicho que va a nombrar a Lee Won-jin nuevo director de su división de pantallas visuales. Y esta noticia lo recoge la compañía con subidas de más del 4%. El que fuera director de la oficina de marketing global será el nuevo líder de la división Visual Display. La compañía ha detallado en un comunicado que Lee Won-jin ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación de los cimientos de los servicios de televisión y telefonía móvil de Samsung Electronics. Las bolsas surcoreanas se están moviendo a un ritmo récord después de conseguir su mayor ganancia en abril. Bueno, de Corea del Sur no nos movemos porque el sector manufacturero del país sigue creciendo en abril. El índice de gestores de compras del sector manufacturero de S&P Global para Corea del Sur muestra un crecimiento del mes pasado que se va hasta los 53,6, una subida de más de un punto en comparación con lo registrado en marzo. Esta expansión del sector ha sido la más sólida desde el mes de febrero de 2022. Eso sí, las manufacturas se han visto condicionadas por el conflicto en Oriente Medio. Ha habido una mayor carga de costes y el repunte en el precio del crudo ha provocado un encarecimiento de las materias primas, lo que ha elevado los precios para el cliente final. Las malas noticias llegan para BYD. Las ventas y la producción de coches retroceden en abril. Estas descienden a 321.000 unidades cuando en el mismo periodo del año anterior habían conseguido 380.000. En el acumulado de los 4 meses finalizados el 30 de abril, las ventas y la producción cayeron un 26 y un 29% interanual. La acción, eso sí, si vemos ahora mismo, sube un 0,68 en la bolsa de Hong Kong. Bueno, nos vamos ahora a la India. Ha reanudado las exportaciones de trigo tras un paréntesis de 4 años. El país toma esa decisión después de conseguir una producción récord. Fuentes comerciales a Reuters afirman que el país ha tomado esta decisión por esta razón y por el repunte de los precios mundiales y los fletes que hacen que los envíos de este producto básico sean competitivos para los compradores de Asia y Oriente Medio. El conglomerado de bienes de consumo ITC ha comenzado a cargar 22.000 toneladas métricas de trigo para su envío a los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, y terminamos en Australia. Ahí el National Australia Bank ha informado de una caída en su beneficio operativo en su primer semestre fiscal. Y esto lo recoge con caída del 1,50% la bolsa de Sydney. El beneficio operativo se coloca en $0,86 australianos frente a los 1,14 cosechados en el mismo trimestre del año anterior. Sus ingresos, eso sí, se disparan hasta los 10.870 millones frente a los 10.270 del primer semestre fiscal de 2025, pero por debajo de los 10.960 millones que esperaba el consenso del mercado. El Consejo de Administración declaró un dividendo a cuenta de $0,85.
Bueno, miramos a Europa, miramos al IBEX 35. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Para el día de hoy, ¿qué tienes? Pues hoy vamos a estar pendientes del índice Sentix de confianza de los inversores de la eurozona de mayo. Cayó notablemente a menos 19,2 puntos en abril. También se va a publicar el dato final de PMI manufacturero de abril en la zona euro. Inditex reparte dividendo de 0,87 euros brutos por título. En los próximos días tenemos bastantes juntas de accionistas, por ejemplo, de ArcelorMittal, Acerinox, Fluidra, Sabadell, ACS o Almiral, y también vamos a tener resultados de Unicaja, Ferrari, Leonardo, Fluidra, de Robi, Endesa, BMW, Acerinox o Ferrovial, entre otros. Hoy vamos a estar muy pendientes del sector automovilístico, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el viernes que va a aumentar los aranceles a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea al 25%, justificando su decisión al afirmar que, en su opinión, la Unión Europea no ha respetado su acuerdo comercial. Miraremos también a Repsol. Según publica 5 días, ha acordado la venta del 49% de su mayor cartera de renovables en España a Emiratos Árabes Unidos. La energética ultima la rotación del proyecto Minerva, que está valorado en 850 millones. Masdar, el inversor de Abu Dhabi, será el socio financiero de este proyecto, compuesto por 706 megavatios de potencia, instalada en 13 parques eólicos y en 6 parques fotovoltaicos. Sabadell es otro de los protagonistas. Cierra la venta de TSB a Santander por 3.300 millones y abonará el macro dividendo el 29 de mayo. Y Naturgy ha comunicado una filtración de datos que afecta a un 3% de sus clientes en España. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de resultados empresariales, porque va a seguir el goteo a uno y otro lado del Atlántico, también aquí en España. Y ojo, porque les avanzo que hoy a las 9 de la mañana tendremos la oportunidad de analizar al detalle las cuentas de CaixaBank. Fue la semana pasada cuando anunciaba que frenaba el impulso de su beneficio en seguros. Vidacaixa ganaba 332 millones, un tímido 0,8% más por los tipos de interés y la menor aportación de Segurcaixa. Vamos a hablar también de los beneficios, de la cartera crediticia, de cómo le afectaría una posible subida de tipos de interés y, bueno, del resto de las divisiones del grupo. CaixaBank va a ser protagonista a partir de las 9 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Tendremos la oportunidad de charlar con su directora de Relaciones con Inversores. De la semana pasada, ¿con qué te quedas? Hazme ahí un pequeño perfilado. Pues hoy el IBEX 35 parte desde los 17.781 puntos. El pasado jueves, que fue el último día hábil, subió un 0,78%. En esas 4 sesiones que fueron las que compusieron la semana, se revalorizó un 0,5% y, lo más importante, que en abril subió un 4,3%. Fue el pasado viernes una jornada de resultados. BBVA subió un 1,8% tras publicar sus cuentas. También publicaba CaixaBank, que ganó un 1,7% en bolsa, y fuera de la banca sobresalían los resultados de Repsol, Indra y Celnex. Repsol se revalorizó un 3,64%, Indra corregía un 0,7% y Celnex cerraba prácticamente plano. Además, destacaron los avances de firmas de infraestructuras como ACS, Ferrovial o SACIR, que subieron más de 2 puntos porcentuales. Fue una jornada muy intensa, también con decisiones de política monetaria del BCE y del Banco de Inglaterra. Vimos al DAX alemán subir un 1,41, París ganó un 0,53, Milán un 0,94 y el FT100 de Londres subía un 1,62. 7:23, miramos a Estados Unidos. Bueno, esta semana viene cargadita de referencias, sobre todo empleo y mucho resultado empresarial. Hoy conoceremos los pedidos de fábrica y los bienes duraderos de marzo. El martes tendremos la encuesta Halls de ofertas de empleo de marzo y la lectura final del PMI compuesto de abril. El miércoles tendremos la encuesta de empleo ADP de abril,
al día siguiente datos macro y bueno, mucho resultado empresarial. Estoy viendo pues Airbnb, Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Norwegian Cruise Line, Uber, PayPal, Pfizer. Bueno, estoy segura de que no nos vamos a aburrir. Bueno, el viernes pasado Wall Street cerró con signo mixto. Cayó un 0,31% el Dow Jones, subió un 0,29% el S&P 500 y el Nasdaq con un poquito más de fuerza rebotó un 0,89%. Abril ha sido el mes en el que estos dos índices han renovado máximos históricos. El Standard & Poor's ha subido más de un 10,42%, su mejor desempeño desde 2020. El índice tecnológico ha logrado un alza aún mayor del 15% y el Dow Jones de un 7%. Bueno, varias cositas importantes. La tecnología, como no. El motor de las subidas en la última sesión, ahí Apple pues fue el que lideró. La firma de Cupertino presentó cuentas el jueves al cierre, consigue unos ingresos que superan los 70.000 millones, lo que supone un 17% más en comparación con el año anterior. Su facturación se dispara hasta los 254.000 millones, un 16% más interanual, apoyada en el crecimiento del 15% de su negocio de servicios y del 16% de la división de productos. La principal línea de negocio sigue siendo el iPhone, cuyos ingresos van hasta los 142.000 millones, un 23% más. Unas cuentas que vienen marcadas por el anuncio de la marcha de Tim Cook como CEO y la llegada de John Ternus. Así hablaba de la transición el propio Cook en la llamada para analistas. Bueno, este es el momento adecuado para la transición por varias razones. En primer lugar, nuestro negocio ha obtenido unos resultados excelentes. El primer semestre de este año ha sido muy sólido, con un crecimiento de 2 dígitos respecto al año anterior. En segundo lugar, nuestra hoja de ruta es increíble y lo que es más importante, contamos con el líder adecuado listo para asumir el cargo. Como ya he dicho, no hay nadie en este planeta que confíe más para dirigir a Apple hacia el futuro que John Turner. Hubo también grandes subidas para las compañías vinculadas a la memoria. Estas empresas han podido beneficiar de uno de los últimos informes de Wolfe Research, que apuesta que estas empresas seguirán creciendo al calor de los buenos resultados de las tecnológicas. Esto se tradujo el viernes en grandes subidas para compañías como Micron, que subió casi un 5%, o SanDisk, que logró un alza del 8%. También destacó la subida de más del 5% de Intel, después de que su CEO, Lip Butan, haya asumido un nuevo cargo como miembro del Consejo de Administración de la empresa de computación cuántica Peace Quantum. Bueno, lo comentabas antes, GameStop ha ofrecido 56.000 millones de dólares para adquirir eBay, lo cuenta The Wall Street Journal. El medio, a través de una entrevista al director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, asegura que la compañía haya adquirido un 5% de la plataforma de comercio electrónico y que ha obtenido una carta de compromiso de TD Bank para proporcionar unos 20.000 millones de dólares en financiación mediante deuda para la operación. Bueno, el medio también destaca en portada que Anthropic está cerrando los últimos detalles para crear una empresa conjunta con Blackstone o Goldman Sachs, entre otras firmas. Esta nueva empresa tendría un valor de 1.500 millones y esta compañía funcionaría como brazo consultor de Anthropic para fomentar el uso de IA en el ámbito empresarial. Bueno, y este fin de semana, primera junta de accionistas de Berkshire Hathaway en Washington, sin Warren Buffett. Bueno, había dudas de si subiría al escenario, pero el oráculo de Omaha decide sentarse entre el público junto al resto de los inversores. Dijo, Hoy no es mi show. Bueno, Abel, su sucesor, heredaba los mantos de un holding con 381.000 millones de dólares listos para invertir. Durante la asamblea, ¿qué es lo que dijo? Insistió en que preservara intacta la filosofía inversora de Buffett y sobre todo su paciencia. También aseguró que mantendrá la descentralización en la toma de decisiones, con énfasis en la autonomía de sus filiales, una de las señas de identidad de Buffett durante sus años al frente del conglomerado. Abel estuvo respaldado en todo momento por los miembros del equipo directivo, delante de los cuales aseguró que no cederá a la tentación de centralizar las decisiones o introducir niveles innecesarios de burocracia. El nuevo consejero delegado subrayó que Berkshire no necesita reinventarse, sino mantenerse fiel a un modelo que ha demostrado su eficacia en distintos ciclos económicos. Insistió en la continuidad en la gestión. Dejó espacio la jornada para cuestiones relacionadas, como no, con la tecnología, con la innovación y con la inteligencia artificial. Abel adoptó un enfoque bastante cauteloso, alineado con la tradicional aversión de la compañía a entrar en sectores que no comprende.
y bueno, pues poco más dijo. Así que fue una cita importante. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía, estamos aquí en directo, Capital Intereconomía. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, con la miradita puesta en el precio del petróleo y también en las declaraciones de Donald Trump, a ver si se mantiene o no se mantiene la tregua, si se mantiene o no se mantiene el bloqueo y si hay negociaciones o no hay negociaciones. Precio del petróleo que otra vez vuelve a perforar los $110, pasito para atrás. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué te dice a ti el gráfico y qué te dicen los futuros, tanto con vencimiento en junio como en julio? Bueno, vamos a ver, en principio todo lo que es un barril de petróleo por encima de los $100, eso afligir mucha presión a una economía a nivel global. La inflación de segundo rango nos va a venir enseguida, segunda ronda, y obviamente pues esto es peligroso, ¿no? Sin embargo, como venimos de un $126, como que el mercado no va con ello, ¿no? Y festejando con nuevos máximos históricos, como vistes, ¿no? Wall Street, por ejemplo, el viernes de la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, el barril de petróleo Brent parece que se acomoda, como bien digo, por encima de los $100, que esto no genera ningún tipo de adicional a los mercados de valores, ni lo realmente preocupante. Pero vamos a ver este inicio, como digo, de mes de mayo para las plazas europeas, a ver qué tal les sienta, porque tenemos mucha incertidumbre encima de la mesa, ¿no? Estamos ahora mismo, desde el punto de vista técnico, pues en fase de testeo, ¿no? Porque hasta ahora teníamos una zona de resistencias en torno a los $106, y bueno, pues ahora esa resistencia, al ser rota, se reconvierte en soporte, y eso es lo que precisamente se va a testear. Así que será muy mala la señal que se ofrezcan los mercados si efectivamente ese 106 ahora aguanta y se provoca un nuevo rebote al alza, superando luego pues esos máximos, como digo, de referencias de futuros de julio de 126, o que realmente nos lleva contado pues en prácticamente un 115, ¿no? Así que en fase, como digo, de testeo del soporte, lo cual habrá que ver si aguanta ese soporte, que implicará malas noticias. Me interesa también bolsa, bonos y dólar. ¿Cómo los estás viendo? ¿Qué prevés para esta semana que hoy arranca? Bueno, pues todavía estamos lleno de campaña de resultados. Ya se han confesado la gran parte de los resultados, tanto en Estados Unidos, un S&P 500 en zona de máximos, el Nasdaq imbatible con nuevos máximos históricos y hoy subiendo sus futuros también más todavía, y un IBEX 35 pues igual que el resto de plazas europeas, pasito a pasito, cansado, consolidando precios, algo alejado de la zona de máximos históricos, así que hay una pequeña discrepancia, como digo, entre Europa y Estados Unidos, y prácticamente ninguno de las dos grandes zonas geográficas está mirando el barril de petróleo Brent, que se le hace muchísimo daño a la economía, ¿no? Entonces, bueno, parece que se compra la idea de que esto acabará pronto, pero claro, esto acabará pronto, como digo, estamos estrenando la 10ª semana desde que se comenzó la tensión bélica o la guerra definitiva, ¿no? En Irán y todo en Oriente Medio, y de momento pues no hay visos de continuar, de unas conversaciones que apliquen algún tipo se deslumbre algún tipo de solución pronta, ¿no? Temprana. Así que parece que el mercado se acomoda a un barril de petróleo así, a estos niveles. Nosotros también, con esas ayudas por parte del Estado, a nivel europeo, obviamente, no solo aquí en España, y todos felices y contentos con máximos históricos, como digo, en Wall Street, y aquí no, pero muy cerca de ellos. Me interesa también mirar a Asia, viendo cómo está el Kospi coreano tocando el cielo con los dedos. ¿Cómo ves Asia, los índices y también el gráfico del Kospi? ¿Va a seguir escalando? ¿Va a seguir rompiendo máximos? Sí, en principio yo entiendo que sí, tiene mucha fortaleza, hoy nuevos máximos y bueno, con entrada de dinero. Es verdad que hoy hay pocas referencias a nivel asiático porque una de las grandes plazas, que es Japón, está cerrado por festividad. También tenemos a China cerrado, aunque Shanghái está abierto, subiendo un 1,26%. Y bueno, pues en principio los mercados asiáticos muy bien, parece que ha sentado también algo decentemente bien esa intervención
del yen japonés. Parece que hoy también, siendo festivo, también se estará interviniendo, y esto deja al mercado pues que no gusta ver un yen cotizando en 160 contra el dólar estadounidense, ¿no? Así que eso pues también da una sensación de que están ahí aguantando los mercados. En principio la economía no se resiente, como digo, a nivel global. La inflación aún no está disparada, y esto pues bueno, estamos viendo una sensación de complacencia bastante importante, que ya veremos si hacemos bueno esa frase de sell me a go away, ¿no? Vende en mayo y vete, por aquello de que comenzamos ahora a ver el peor periodo de la mitad del año, ¿no? De mayo a abril, digo yo, de mayo a noviembre, el peor desempeño, ¿no? del mercado, del SP500 concretamente. Pero de momento nada parece pensar que haya algún tipo de techo. Ahí están los mercados en máximos históricos, algunos asiáticos, como bien comentabas, Nasdaq, SP500 pegadito, el Dow Jones el único que está más rezagado, el Russell 2000 que está esperando algún tipo de aliciente, tipo bajada de tipos de interés que le está costando, y la fiesta continúa. Vale, me interesan resultados empresariales. Esta semana muchas de las grandes compañías de Estados Unidos van a publicar sus cuentas, pero hay dos que a mí me llaman la atención. Una de ellas es Palantir y la otra es AMD. ¿Qué te dicen los gráficos de estos dos títulos? Bueno, pues en principio los dos andan decentemente bien. Si visto que en el caso de AMD, vamos a ver si lo podemos marcar, pues bueno, también tiene una situación de pequeña zona de resistencias que tendrá que batir, pero claro, es que los resultados realmente son lotería, ¿no? Hay que esperar a ver si consolida la zona de el no perder la zona de los $312, esto es lo realmente importante. Lo está festejando de momento la llegada de los resultados con máximos históricos, y esto siempre es bueno. Siempre que un valor cotiza en máximos históricos es por algo, es porque los inversores lo están premiando, el buen comportamiento y el desarrollo de sus actividades, fraguará con buenos resultados, y por lo tanto pues todo hace presagiar que aquí no hay ningún cambio y que tiene nueva gasolina adicional pues para seguir escalando el Nasdaq tecnológico. Uh-huh. Esta semana también vamos a conocer datos de empleo en Estados Unidos. Van a ser los más importantes a lo largo de toda la semana. El colofón va a llegar el viernes. ¿Cómo ves el mercado laboral? ¿Notas ya un cierto deterioro debido a la subida de precios por la guerra en Irán, la subida de la energía? Bueno, pues vamos a ver el dato cómo sale, ¿no? Efectivamente, el viernes va a ser el dato clave, aunque van a haber algo previo jueves y miércoles, pero en principio recuerda que la Reserva Federal estadounidense tiene dos mandatos: uno, contener la inflación, y otro, velar por una economía fuerte, y por lo tanto esto implica pues un empleo que no se destruya, ¿no? Se salvó para mí un importante match ball con el dato del mes pasado. Vamos a ver qué ocurre. Insisto, la inflación está ahí. Los efectos de segunda ronda llegarán, tardarán lo que tengan que tardar, pero llegarán, y va a haber efectos sobre el empleo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un dato relativamente importante para la toma de decisiones, de ver si efectivamente empieza la Reserva Federal estadounidense ya sin Jerome Powell, justo al contrario de lo que quiere Donald Trump, y es subiendo tipos de interés. Así que muy atentos a ese dato del viernes, la verdad. Vale. Oye, y ya la última. He estado viendo esta mañana cómo estaban Bitcoin y Ethereum, y he visto un rebote importante. Bitcoin ha reconquistado los $80.000. ¿Tú crees que lo peor ya ha pasado, que el suelo lo hemos visto? Bueno, a ver, el Bitcoin es súper volátil, pero ahora mismo está en una senda alcista, salió de un estrecho de lateralidad muy importante, le marca como precio objetivo $93.000, y a por eso va, ni más ni menos. Así que todavía puede seguir escalando posiciones. Desde el punto de vista técnico tiene esa fortaleza hasta esa zona, y bueno, pues ahora se ha metido pues en niveles de 80.000, como bien dices, niveles no vistos desde finales del mes de enero de este año, y como digo, camino libre hacia los $93.000. Que por cierto, y aprovecho este altavoz que me da Susana, pues para denunciar cuentas que me clonan sobre todo en Instagram, pues diciéndome, bueno, con mi imagen, el logotipo de la empresa, etcétera, etcétera, copian y clonan mis publicaciones reales, y luego resulta que te bombardean a los conocidos, a los que me siguen en mi cuenta real, vía WhatsApp, para que te
suscribas a un grupo de WhatsApp en el que supuestamente estoy yo, y eso no es cierto, generando señales de trading, sobre todo en Bitcoin y en criptomonedas. Un auténtico intento de estafa. Mucho cuidado porque me están llegando denuncias por todos los lados. Hay como 5 o 6 cuentas clonadas exactamente iguales a la mía. Muy bien, pues ahí queda esa alerta y ese aviso a los oyentes. Oye, Bolinches, que la semana está arrancando, que cuídate mucho, que tengas un buen lunes y ya por el día. Un abrazo, Bolinches. Igualmente, Gracias. un abrazo muy grande a todos. Chao, Saludos. adiós, chao. bye, bye. Clerc, empresa española cotizada, y Larimar City, su proyecto de inversión más exclusivo en República Dominicana, le ofrece el resumen de prensa económica. Y empezamos con expansión. El Estado y Criteria duplican su poder en bolsa. Cuenta que la revalorización récord del IBEX 35 y algunos movimientos corporativos como la reordenación accionarial de Naturgy han cambiado el mapa bursátil. En los últimos 2 años el Estado, a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de Naire, del FROB y Criteria, el mayor holding inversor español privado, han duplicado el valor de sus inversiones en bolsa. Más cosas, Santander y BBVA quieren ser el banco más rentable de Europa. Sabadell ficha en Naturgy y Alantra para crecer en banca de inversión. Dice que quiere ganar presencia en banca de inversión, un negocio que le aporta ya el 20% del beneficio. Más cosas, Petit Palace integra Soho para duplicar su cartera de hoteles. Digi retrasó su salida a bolsa por un descuento del 10% en el precio y habla de la pugna de Fomento de Construcciones y Contratas y Comsa por el tren chino del metro de Lisboa. Hay entrevista a Borja Oría y a Brian McDonagh. Dicen que la inteligencia artificial ha tenido más impacto en el M&A que la guerra en Irán. Son el CEO de inversión de Arcano y el cojefe de banca de inversión de Baird. Vamos ahora con la contraportada del diario Expansión. Habla de la generación TikTok que llegan a las tiendas de Reino Unido. Dice que la demanda de las mejores ubicaciones aumenta, sobre todo en el centro de las ciudades, tras el débil periodo vivido en pandemia por el COVID. La compra online convive con una mayor afluencia de tiendas. Dice que la generación de jóvenes, la generación Z, está impulsando la recuperación de las zonas comerciales y que las marcas han introducido experiencias únicas para atraer a influencers. Vamos ahora con el superlunes del Economista. El queroseno batirá su récord en mayo tras encarecerse un 114%. Standard & Poor's sitúa el combustible de aviación por encima de los $200 el barril. Heredar cuesta hasta 100.000 euros más según la autonomía. Sí. Asturias, Aragón y Cataluña están a la cabeza. Hay un reportaje muy interesante sobre los retos económicos de Andalucía tras las elecciones del 17, fiscalidad, vivienda y renovables. Y cuenta también que el Betia ofrece 253 millones de euros a Unicaja e Ibercaja para que salgan de Caser y que Mango concentra en China el 40% de su capacidad de producción. Vamos ahora con prensa nacional. Roberto. El País señala en su portada que la regularización de inmigrantes divide a los españoles en función del voto. Los seguidores de PSOE y Sumar la apoyan, los de PP y Vox la rechazan. El Mundo destaca en portada que el fiscal ve esencial a Aldama por aflorar corrupción del PSOE. Anticorrupción da credibilidad a su testimonio y dice que es clave en la investigación de amaños en las adjudicaciones. El Ministerio Público cree, en cambio, que no dice toda la verdad sobre Europa para proteger a los Hidalgo. Nos vamos a La Razón. Su portada señala que Ábalos usó a Pepe Ruz como enlace con los empresarios. El constructor de Levantina intentó crear un depósito fiscal con 2 socios de Aldama vinculados al fraude en el IVA. Está imputado por pagar mordidas a la trama y era un asistente habitual en las comidas del ministro en la Tragantía. Y nos vamos a ABC, destaca en portada que la UDEF haya ingentes pruebas del entramado delictivo de Plus Ultra. El juez del caso de la aerolínea rescatada por Moncloa amplía el secreto ante la abundante información intervenida sobre una compleja estructura con ramificaciones de carácter internacional. Vamos ahora con la prensa internacional. Empezamos por The Wall Street Journal. Trump afirma que Estados Unidos guiará a los barcos varados a través del estrecho de Hormuz. El plan consiste en un esfuerzo indirecto para desbloquear la vital vía fluvial de suministro sin la participación de buques de guerra estadounidenses como escolta. The Washington Post. La desaprobación de Trump alcanza un nuevo máximo. Dice que los demócratas ahora tienen una ventaja de 5 puntos en el apoyo al Congreso frente a los 2 puntos del
pasado febrero. Y en The New York Times, Trump se enfrenta a la compleja realidad de una guerra costosa e impopular en Irán. Más cosas, Roberto. En Alemania, el Handelsblatt destaca las declaraciones de Merz. Los compromisos no son una calle de sentido único. El rector reconoce que el ambiente dentro de la alianza CDU-CSU está cambiando e insta a su socio de coalición a apoyar una política de reformas. Otra Frankfurter Allgemeine lleva otras declaraciones. El plan de Unicredit es desmantelar Commerzbank. Commerzbank lucha por su independencia. El diario conversa con el director ejecutivo adjunto Michael Kosbauer sobre esta defensa, las numerosas conversaciones mantenidas y el valor de su modelo de negocio. The Times destaca en portada que Bruselas le exige a Starmer que pague 1.000 millones de libras esterlinas para estrechar los lazos con Europa. Gran Bretaña tendrá que pagar una cuota anual como parte del reinicio de la Unión Europea del primer ministro. Financial Times, por su parte, señala que el conglomerado alimentario de Dubái y FFCO se prepara para entrar en liquidación provisional. Y terminamos en Francia. Portada de Le Monde señala que la Armada estadounidense ayudará a los barcos varados cerca del estrecho de Hormuz a cruzarlo a partir del lunes por la mañana, y Le Seco destaca que el colapso de la economía francesa pone en grave peligro los objetivos de reducción de déficit.